C7 Mediación. ¿Qué tal? Muy buenos días, los saludamos con el gusto de siempre. Mi nombre es Jessica López Vázquez y esto es C7 Mediación. Blas Jasso, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, buenos días. Dándole la bienvenida a este nuevo programa donde vamos a revisar dos figuras importantes que tienen que ver en el Instituto de Justicia Alternativa, particularmente las personas que se dedican a elaborar los convenios, a hacer todo el trámite prácticamente estratégico en el instituto, no sé si sea así. Así es, le ponemos a su disposición nuestro número telefónico 3030-5307, se lo repito con gusto, 3030-5307, las redes sociales en donde también puede establecer contacto con nosotros en Facebook, Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, y en Twitter, @hija_Jalisco. También a su disposición el canal de YouTube, C7 Mediación. Y bueno, el día de hoy me da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio de C7 Jalisco al licenciado Francisco Menéndez López. Él es jefe del Departamento de Mediación del IJA. Muy buenos días, licenciado. Y al licenciado Roberto Gutiérrez Hermosillo, jefe del Departamento de Validación. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Y como decía bien Blas Jasso, dos áreas muy importantes dentro del Instituto de Justicia Alternativa. La mediación, que como usted ya sabe, si usted tiene algún conflicto vecinal, familiar, mercantil, incluso en ciertas áreas penales, para no irnos a juicios, a demandas que nos pueden desgastar económicamente, emocionalmente, a través de la cultura de la paz se hacen acuerdos. El área de mediación, muy importante. En estos momentos, licenciado, ¿cuántos mediadores hay trabajando precisamente en solucionar estos conflictos de manera pacífica? Bueno, la pregunta está interesante porque no nada más se hace en el instituto. Primero, buenos días. Gracias por la invitación. No nada más se hace en el instituto, nuestras instalaciones que están en Moscú y Libertad, sino que en este momento están en un municipio ya trabajando dentro de nuestro programa itinerante. Y estamos hablando de 34 personas que se dedican a hacer mediaciones permanentemente y están en contacto con las partes para tratar de solucionar sus conflictos. Y hablábamos de la validación también, Blas. Claro, es decir, el asunto de la validación sería muy interesante que nos lo pudieran hacer ver, sobre todo porque no solamente se trata de hacer un trámite administrativo, ¿no? Entiendo así, sino que también se trata de validar los convenios. Y el instituto precisamente es el que se encarga de esto, o es la instancia oficial en el Poder Judicial, única y exprofesa, donde puede generarse este tipo de validación, ¿es así? Así es, en efecto. Bueno, el instituto lo que busca primero que nada es la solución del conflicto y obviamente darle certeza a las partes de que esa solución a la que llegaron pues pueda ser en su momento elevada a sentencia ejecutoriada y de esta manera se tendrá que cumplir forzosamente por decisión de las partes, voluntariamente. Entiendo, ya cuando se hace el acuerdo, yo tengo un problema con mi vecino, los dos vamos con voluntad de solucionar esto, el mediador nos guía a tomar este acuerdo que nos convenga a ambas partes. Se hace el acuerdo. Licenciado, sí, buenos días. ¿Qué tanta validez precisamente tiene este acuerdo? ¿Cómo yo, una vecina que tengo un problema, cómo me voy a gusto, me voy satisfecha, sin dudas de que no se va a cumplir? Bueno, definitivamente, buenos días antes que nada, Blas, buenos días Jessica. Los convenios de método alterno, el convenio final en particular, es un documento jurídico que se firma por las partes, por los mediados en su momento oportuno. En materia civil, familiar, mercantil, eso se puede elevar a sentencia ejecutoriada. Esto es, para que la gente que nos escuche, disculpe, sí. ¿Qué sería una sentencia ejecutoriada? Muy bien, la sentencia ejecutoriada es que tenga la fortaleza, ese documento, de una sentencia firme, esto es que sea una cosa juzgada, que sea un documento totalmente válido para si en su momento oportuno se llegara a incumplir, pueda acudir ante un juez de primera instancia o un juez de lo civil, a ejecutar nada más de manera forzosa ya ese documento. Evitamos de toda la etapa del juicio correspondiente, ya únicamente ejecutando la sentencia de lo que acordaron en ese convenio. Es decir, yo ya no tengo que ir nuevamente con un juez a iniciar todo un proceso judicial. Es decir, yo muestro mi papelito del Instituto de Justicia Alternativa, no me está cumpliendo juez, entonces ya el juez entra a cumplir ese documento. Exactamente. Sí, ya es una etapa donde ya es únicamente la etapa de conclusión, la etapa final de cualquier tipo de litigio. Esto es que se evitan la demanda, se evitan la etapa de pruebas, se evitan la etapa de algún tipo de recurso,
es únicamente ya es algo juzgado en el cual ya quedaron y acordaron algún tipo de contraprestaciones que se deben de cumplir. Si las llegaron a incumplir, entonces precisamente se van a la ejecución forzosa de un juez de lo civil y el juez va a ejecutar ese tipo de obligación que viene en ese convenio, ¿verdad? De método Entonces, alterno. licenciado, lo que hace el instituto, elabora dentro del instituto el convenio, junta a las partes, toman una determinación, el validador toma la decisión de generar ahí el acuerdo, se manda al juzgado y ahí es en donde, en este caso, el juez tiene que estar al tanto de que este acuerdo que tomaron las partes se lleve al cabo, es decir, que se cumpla. Bueno, veamos bien el tema. El convenio de método alterno, realmente tenemos un cumplimiento muy alto de manera voluntaria de las partes. Esto es, tenemos hasta el momento, yo recuerdo que más del 95%, cuando menos, de cumplimiento voluntario de las partes. Esto es, que hasta el momento no tenemos ningún documento que ha sido llevado ante un juzgado porque han incumplido. Como es un trámite totalmente voluntario en el cual las personas se adhieren a él de manera imparcial, de manera totalmente voluntaria y ágil para finiquitar un conflicto que ellos tienen. Entonces, la mayoría de las personas es un ganar-ganar, en donde precisamente la persona, en vez de irse a un juicio, quiere llegar a una solución rápida, ágil, gratuita y pacífica, ¿verdad? Licenciado Francisco, en estos momentos, ¿qué tipo de mediaciones son las que se están llevando con mayor frecuencia en el instituto? Bien, la mayor demanda está en el tema penal. En el tema penal, cabe mencionarlo, no es necesario elevar la sentencia porque el que tiene la decisión de validar ese convenio en su momento pues, sería el juez o en su caso la gente del Ministerio Público. Si me permites el comentario, en la materia penal me parece también extraordinario por las grandes ventajas que se obtienen. Estamos pensando que una persona que tuvo un conflicto penal, vamos a pensar un choque, un accidente, ¿verdad? Acude al instituto e invitamos a la contraparte que se vio afectada, vamos a pensar en alguien que tuvo la culpa del choque, y las partes están sentadas con nosotros y voluntariamente llegan a un acuerdo. Normalmente esto se va a un juicio y hay personas que cuando hay inclusive lesiones en ese choque, pues tendrán que estar yendo a firmar, ¿verdad? Claro. Entonces, esta atención que se les da me parece maravillosa porque, sinceramente, en 2 horas de platicar entre las partes y obviamente el mediador tratando de que se llegue a la solución, que es lo que buscamos nosotros, puede solucionar su conflicto. Una vez que se firma ese convenio, se le envía al señor juez o a la gente del Ministerio Público, si es que está durante la averiguación previa, no ha sido consignado ante el juez. Y alguno de ellos dos pues determinará no continuar con la acción penal o sobreseer la causa penal. Y se termina absolutamente todo. Y además en el Instituto de Justicia Alternativa es gratuito. Nos evitamos los tiempos, nos evitamos los gastos, nos evitamos los esfuerzos de estar yendo a firmar al juzgado, etcétera, etcétera. Entonces, lo que más se está dando en este momento es en materia penal. Te comentaba al inicio, no sé si recuerdas que te decía que en este momento están en un municipio, ahorita están allá en Tamazula de Gordiano, van al juzgado penal y están atendiendo cerca de 25 asuntos. Vamos un programa itinerante a cada uno de los juzgados del interior del estado, independientemente de hablar de Puerto Vallarta, que tenemos una sede y otra en Lagos de Moreno, y atendemos esos asuntos. ¿Qué hacemos? ¿Puedo seguir platicando? Porque me emociono yo con el tema. ¿Le parece si hacemos una pausa y regresando nos platican de cómo se maneja precisamente estos procesos al interior del Estado? Muy Para bien. todas las personas que nos hacen favor de ver y escuchar precisamente en los diferentes municipios de nuestro estado, estén muy al pendiente. Agradecemos también la atención de nuestros radioescuchas a través del 96.3 de FM y del 630 de AM. Le recordamos nuestro teléfono en el estudio 3030-5307, 3030-5307 a través de Facebook, Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, y por supuesto en Twitter, @hija_Jalisco. Esperamos todas sus preguntas. Si usted tiene un problema de índole vecinal, comunitario, escolar, si usted tiene algún problema familiar, en cuestión mercantil, llámenos. Aquí están nuestros expertos del IJA para responder sus dudas. Volvemos, no se vaya. C7, mediación. C7, mediación.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos charlando con el licenciado Francisco Menéndez López, jefe del Departamento de Mediación del IJA, y el licenciado Roberto Gutiérrez Hermosillo, jefe del Departamento de Validación. Nos platicaban para todas aquellas personas que tienen conflictos al interior del Estado y que se les complica mucho venir a Guadalajara a solucionar su conflicto. Hay brigadas itinerantes. Cuéntenos de estos procesos, tanto de su área y después, en consecuencia, la suya, licenciado. Bien, muchas gracias. Bueno, es importante mencionar que todos participamos en ese proyecto itinerante, donde estamos viajando al interior del Estado previa cita a los juzgados penales, y en algunas ocasiones, pues algunos juzgados no nada más son penales, son mixtos, donde tienen asuntos también familiares, civiles, mercantiles, y también los estamos atendiendo con mucho gusto. En este programa se establece un calendario en el que estamos visitando, estableciendo cerca de 2 meses de programa a futuro, porque tienen que cada uno de los juzgados ir recabando la información necesaria y los candidatos a ser mediados, ¿verdad? Dependiendo de las materias. También el licenciado Roberto nos apoya con ese tema, liderando en muchos casos esos viajes, apoyando a todo el interior del Estado. Ayer fuimos, por ejemplo, a Tepatitlán, al juzgado penal. Hoy están, como te comentaba, en Tamazula de Gordiano, y tenemos un programa ya preestablecido. Me parece muy interesante porque ¿qué tiene que hacer un ciudadano en el interior del Estado? Sí. Si tiene un problema penal, civil, acercarse al juzgado y solicitar los métodos alternativos de solución de conflictos. Y obviamente en una posterior visita ya lo tendrán agendado para que lo podamos atender. ¿Qué hace el juzgado? Invita a las partes para cuando nosotros vamos poder atenderlos con mucho gusto. Licenciado, en algún momento cuando hicimos entrevistas con los magistrados, precisamente nos decían que había cierto tipo de aversión a veces por los abogados con respecto al método alterno, sobre todo en la zona metropolitana, porque algunos pensaban que, bueno, de alguna manera mermaba sus honorarios, que de alguna manera su parte laboral se iba minimizando por el hecho de llegar a un acuerdo rápidamente y que probablemente la persona pues no tendría todos estos seguimiento de casos a largo plazo. Nos hacía esta reflexión que en la zona metropolitana pues había cierta aversión al método. ¿Cómo ustedes han visto que este método ha sido recibido en las zonas foráneas, en las del interior del Estado? ¿Cómo lo percibe la gente? ¿Lo recibe, lo acepta, lo conocen? Bueno, si me permites, no quiero acaparar la voz porque está también mi compañero Roberto, que sabe mucho más que yo de este tema. Claro, es una ley nueva en Jalisco. Entendamos que todo lo nuevo a veces tienen sus dudas los abogados. Pero no sé si han escuchado cuando se dicen que en tiempo de crisis son los mejores momentos y oportunidades para mejorar. En efecto, esto es algo nuevo en Jalisco y los abogados también lo desconocían al inicio, pero conforme se han ido empapando del tema, lo han tomado poco a poco bien. El caso de los juzgados en el interior del Estado, siendo muy honestos, sí tuvimos que abrir brecha. Llegábamos nosotros con el juez y el juez nos decía, pues sí, ok, ajá, mira, sí, hasta que obviamente con el tiempo, me comentas que platicaste con un magistrado, por ahí ya alguien agarró y dijo, bueno, yo me meto por ahí un recurso, y la sala ya ordena que se reponga el procedimiento. Inmediatamente pues prenden todos los juzgados sus focos rojos y dicen, ah, caray, esta es una obligación para la gente del Ministerio Público y es una obligación para el señor juez. Entonces, obviamente, pues ya hemos sido mejor aceptados por parte de todos esos juzgados. No nada más el tema penal, porque yo dije que la mayor parte de lo que hacemos es tema penal, sí, en efecto, pero también en tema familiar, también en tema, como lo comentabas, Jessica, vecinal, civil, algún arrendamiento, una serie de conflictos que se nos pueden dar en nuestra vida, que pueden ser solucionados a través de la mediación. Yo pienso que el 99.99% de los asuntos se pueden solucionar con la mediación. Licenciado Roberto, en el interior del Estado, por ser a lo mejor una zona alejada de lo que es la matriz, podemos llamarle, de los métodos alternos, sí, o el centro, ¿tarda más el proceso de validación? No. ¿Cómo es que se maneja eso? Si ya mediaron al interior del Estado, sí, ¿cómo se le puede dar fluidez al proceso? La realidad es que la mayoría de los viajes que se realizan al interior del Estado se realizan ante los juzgados criminales, esto es para materia penal, pero la gente de todas maneras puede acudir si tiene algún tipo de conflicto, ya sea en materia civil, familiar, mercantil, con nosotros el día que estemos en el juzgado, para con todo gusto llevar a cabo su mediación en esa materia específicamente. Esto es,
Esas materias sí se pueden elevar a sentencia ejecutoriada, Sí. se pueden sancionar por el instituto y tener ese nivel de categoría. Pero No tarda más no por tarda ser. más. La validación es exactamente igual. La ley señala que el mediador correspondiente tiene 3 días para enviar el convenio al instituto, al área de validación precisamente, para que por los validadores sea revisado si tiene todo, reúne todo lo legal y tiene de alguna manera el nivel para poder sancionar y elevar sentencia. Esto es en 5 días. Si tuviera algún tipo de problema, se previene el documento correspondiente y se le da al mediador nuevamente 5 días para que subsane esas deficiencias por medio de una prevención. Una vez que subsana el documento correspondiente, entonces lo vuelve a enviar nuevamente al instituto y ya el instituto se revisará nuevamente que reúna todos los requisitos de validez legales, que sea justo, que sea legal, que sea equitativo, que sea que tenga todo lo legal para que no pueda ser el día de mañana impugnado, ¿verdad? Entonces ya en base a esto ya se sanciona y se eleva sentencia. Pero es exactamente El mismo procedimiento. Porque tenemos exactamente unos términos legales muy establecidos en la ley que no podemos variar. Esa es una gran oportunidad para las personas que nos están viendo en los diferentes municipios del estado de Jalisco, se acerquen al IJA o hablen al IJA también para conocer las fechas en que ustedes visitan los juzgados de los diferentes municipios. Licenciado, esto es cuando ustedes salen al interior. Pero también hay centros privados, es decir, centros que se capacitan, que se certifican. ¿Ahí ustedes también entran validando estas sentencias? Sí, efectivamente. El área de validación va a revisar todos los convenios finales de método alterno, tanto del Instituto de Justicia Alternativa como de algunos otros centros públicos, como bien siendo la Fiscalía General, que tiene su centro de mediación, como también algunos municipios lo tienen ya, como también la Procuraduría Social y también los centros privados, que ya tenemos un gran número de centros privados, que ya están trabajando en esto de la mediación y ya están de manera recurrente enviando convenios a revisión y validación y sanción, ¿verdad? Y aquí sería muy importante las personas que nos están viendo y nos están escuchando, tanto por televisión como por radio, que hablen al programa, díganos sus inquietudes. Tenemos 2 personas expertas en el tema y lo más importante son 2 personas que fungen un papel estratégico en el Instituto de Justicia, por lo cual sería muy interesante que nos llamen, nos den sus puntos de vista. Jessy, Claro. no sé qué opinas, que nos digan qué problema tiene incluso del interior del Estado para poder ahorita aclarar cualquier duda Y que si nos pudieran pueden dejar tener. también su número telefónico para darle un seguimiento, es decir, ellos se llevan las llamadas y le dan una atención con un poquito de mayor tiempo a usted. Hablando de los centros privados, licenciado, ¿cuántos hay en estos momentos que están evidentemente validados por el IJA? Por el instituto. ¿Tú sabes la cantidad exacta? Bueno, la cantidad exacta Roberto. no lo sabemos porque es Alrededor de otra cuánto. área, que es Ajá. la área de acreditación y certificación, pero tengo entendido que ya son más de 200 prestadores de servicio, esto es gente profesionista certificada y acreditados los centros, tengo entendido que son más de 40 y tantos centros ya de manera acreditados. ¿Cómo sé yo, como una ciudadana que no conozco de leyes, que realmente está certificado por el IJA y que no es cualquier abogado que dice manejar los métodos alternos? Sí, los centros privados se certifican, se acreditan ante el instituto y los prestadores se certifican. Un centro privado que está acreditado cuenta con su acreditación, un documento que otorga el Instituto de Justicia Alternativa que debe estar a la vista cuando se presta el servicio. De igual manera, el prestador de servicio tiene inclusive su sello y su número otorgado, que debe tener su certificado, otorgado por el Instituto de Justicia Alternativa. Entonces, entendamos que cuando nosotros acudimos a un centro privado, pues deberán sin falta presentarnos su certificación y su acreditación el centro, ¿no? Licenciado, Perdón, llegaron ya algunas llamadas que queremos darle salida. Nos dice una persona, el hermano de su mamá, o sea, su tío, quiere vender la casa de la abuelita. ¿Cómo se le puede hacer para que esta persona no la venda? Al parecer están teniendo problemas por la casa de la abuelita. ¿Se puede mediar? Sí, claro. Bueno, ¿Qué es lo que tiene que hacer? Sí, tiene que acudir al Instituto de Justicia Alternativa, llenar una solicitud con una identificación y nosotros invitamos a la contraparte, ¿verdad? Para que se siente y podamos llegar a través de la mediación o la conciliación a buscar una solución a ese conflicto y que, bueno, tomen una decisión voluntaria por ambas partes. Aquí, licenciado, es muy importante aclarar. Los mediadores necesariamente tienen que ser abogados, los mediadores certificados,
o pueden ser profesionistas de diferentes disciplinas profesionales? No, es una pregunta muy interesante. Cualquier profesionista puede ser mediador. Sería muy interesante que si estamos hablando de alguna negligencia médica, por ejemplo, pues fuese un mediador que es médico para que conozca de lo que se está hablando, ¿no? Entonces, cualquier profesionista puede ser mediador, nada más tiene obviamente que cumplir con los requisitos de ser un profesionista. ¿Cuáles serían estos pues, requisitos? Estar titulado, ¿verdad? No tener antecedentes penales, estar inscrito a algún centro privado de mediación o público, pues, para certificarse. Entonces, realmente es sencillo, nada más obviamente hay que capacitarse y necesitamos 120 horas de capacitación otorgados por alguna institución que esté avalada por el Instituto de Justicia Alternativa. Licenciado Roberto, rápidamente Sí. nos llaman. ¿Pueden solucionar conflictos con el Infonavit? Sí, definitivamente es una materia muy recurrente esto del Infonavit. Se trata ahí de un crédito precisamente hipotecario que es dentro de la rama civil y los centros privados están enfocando mucho a esta materia precisamente y sobre todo los centros al tema de Infonavit. Infonavit es una institución pública que maneja créditos, pero en gran número, ¿verdad? Desgraciadamente la situación económica hasta ahorita actualmente hay gente que ha fallado algún pago y tiene un problema con esta dependencia o institución y van al instituto, pueden acudir o pueden acudir también de alguna manera a un centro privado que esté avalado por ellos, por el mismo Infonavit, y por nosotros certificado y acreditado por el Instituto de Justicia Alternativa y desarrollar su correspondiente método alterno. Muy bien. Ahí. Muy bien. Hacemos una pausa, no se vaya, establezca contacto con nosotros a través de Facebook, Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. No se vaya, volvemos. C7. Mediación. C7. Mediación. Muchas gracias por continuar con nosotros, C7 Mediación. Le repito nuestros teléfonos en el estudio, 3030-5307. Y llegaron más llamadas para el licenciado Menéndez. ¿Es posible que sea meritorio, sí, es correcto el término, si es estudiante de Derecho en quinto semestre? Me platicaban, porque yo no conocía el término, que es como un prestador de servicio social, ¿verdad? ¿Se puede? No, por el momento no tenemos esa figura en el instituto. Ok, todavía no se puede. Y otra llamadita. Nos llaman de Providencia. ¿Qué tanta validez tiene un contrato de compraventa firmado por las dos partes para la compra de una casa? Ya que la notaría me obliga a romperlo y además me está forzando a firmar con la otra parte. La cotización tiene los impuestos más altos que se publican, nos dice esta persona. ¿Se puede también mediar? ¿Se pueden llamar a las partes para revisar este contrato? Claro que sí, con todo gusto. Si gustan acudir al instituto, son bienvenidos para ahí ver su asunto de manera particular y muy individual, porque un documento jurídico que ya se realizó, y máximo por una notaría, bueno, es un instrumento que ya tiene algunas obligaciones, ¿verdad?, de las partes, y no puede ser roto de una manera, en lo económico tiene que haber y salir de la mejor manera las situaciones jurídicas que tienen inmertas ese tipo de documento. Aquí llaman a las dos partes y se sientan Sí, se puede llegar revisar el contrato. a una conciliación con nosotros, pueden platicar, pueden llegar a un acuerdo y precisamente pueden sustituir el contrato que tienen precisamente de compraventa por un convenio final de método alterno. Aquí, licenciados, los puntos de vista que ha dado la gente o las observaciones que han dado, sobre todo las personas que están en el gremio de los abogados, ¿qué les podrían ustedes decir precisamente a este gremio de las bondades que tiene el método? De tal fin que, bueno, las personas se puedan sentir los abogados motivados a implementar este sistema. En algunas barras de abogados incluso yo he escuchado a veces que, bueno, que de repente o no conocen el método o no les interesa, o esta nueva cultura, este nuevo paradigma los lleva incluso a rechazar el método. ¿Qué le podrían decir ustedes al gremio de manera para motivarlos, incentivarlos y que puedan entrar a esta nuevo paradigma de hacer justicia en México? Bueno, mira, en primer lugar, yo sí invitaría a todos aquellos abogados que no conozcan la justicia alternativa que se echen un clavado a la ley de justicia alternativa porque es maravillosa. ¿Por qué es maravillosa?
Porque en primer lugar lo que busca es la solución del conflicto. Y digo, los abogados, aunque obviamente todos estudiamos en todas nuestras profesiones para ganar dinero, lo que debe buscar un abogado es solucionar el conflicto. También ganar dinero, porque para eso estudió también, Claro. ¿verdad? Pero entendamos que su fin, su ética, le tiene que hablar de que pues se solucione el conflicto, para que las partes de alguna manera pues ganen, ¿verdad? Obviamente yo defiendo a mi cliente y yo quiero que mi cliente gane más que el otro. Pero la justicia alternativa es tan maravillosa que nos va a dar las herramientas para solucionar un conflicto en mucho más corto tiempo. El abogado piensa en cobrar, digo, porque estás como que dirigiendo un poquito, quiero entender, Blas, el comentario a que los abogados rechazan ello porque Sí, dicen, buscan bueno, ganar más dinero a yo través no voy, del tiempo. yo no voy a Del- ganar, ¿verdad, Jessica? Entonces, Claro. entendamos que a lo mejor soluciono conflictos con mayor rapidez y solucionará muchos más conflictos más rápido y pues tendré mayores ingresos. Y es más fácil, insisto. Hay muchos abogados, muchos, que lo están haciendo, que los estamos invitando a que se integren a un centro privado, que llevan a sus clientes al instituto a mediar. Lo están haciendo actualmente. En temas penales, donde los abogados invitan a sus clientes, llámese ofendidos o llámese inculpados, a que acudan al instituto a solicitar el servicio. Porque en lugar de llevarse un juicio de 1 año o 2 años, o a lo mejor en algunos casos, por ejemplo, en un tema penal donde no alcanza fianza, y si es viable a través del instituto, pues obtener la libertad en 2 horas, ¿verdad? Digo en 2 horas, quiero decir, porque hace la mediación, luego se le turna al señor juez, y a lo mejor en 2 o 3 días decreta el sobreseimiento y sale libre, ¿no? Entonces ese abogado va a quedar muy bien con sus clientes y va a quedar como un excelente abogado que logra solucionar el conflicto, obtener la libertad o lo que sea, ¿verdad? Dependiendo del conflicto al que se le vaya presentando. Los invitamos a que utilicen esta herramienta que les va a servir de mucho a los abogados. Nos está llamando la gente también para preguntar las direcciones o cómo se pueden detectar estos centros privados. Les comentamos que este listado se encuentra en la página de internet que es ija.gov.mx. Ahí está todo el listado, todas las direcciones y teléfonos de los centros privados donde ustedes pueden acudir. Licenciado, hablando de la validación, a lo mejor la gente puede decir, es un método tan bueno, tan noble, que a lo mejor, perdonen la expresión, hago concha y no lo cumplo. Y hablaba usted de poderlo llevar al juez. ¿Se han dado casos en el instituto de que este convenio no se cumple y tienen que acudir al juez? Y en este proceso, ¿cómo se ha resuelto? Mire, la si es que mayoría, ha sucedido. la mayoría de los convenios finales de método alterno que se realizan por parte de los centros privados y del instituto es aproximadamente un 95% de cumplimiento. También en el área de un servidor tenemos un área de seguimiento. Esto es que vigilamos y hablamos con las partes para ver si ya cumplió la otra parte en la presión que quedaron y acordaron en ese convenio. La mayoría de la gente cumple, es la verdad, totalmente. La gente que no ha cumplido, la hemos invitado nuevamente a hacer una remediación. Esto es que se vuelvan a acercar al instituto para que vuelvan a dialogar precisamente, en particularmente, qué cláusula no cumplieron, para ver si hay una posible solución a ello. Yo tengo entendido que existe solamente un asunto de aproximadamente, pues ya han de ser ahorita hasta el momento unos 8,000, 9,000 expedientes que hemos llevado en números del instituto y de los centros privados. Más o menos, hay un asunto únicamente que ha entrado a un asunto de una ejecución forzosa ante un juez, pero tengo entendido que lo acaban de apenas de promover esta demanda, ¿verdad? Pero como le reitero, es únicamente la etapa forzosa ya de cumplimiento. Es como una ejecución similar a la de un pagaré. En el pagaré también tienes tú la ejecución de manera rápida para poder embargar los bienes de la otra parte que te deuda algo. Y en este caso también igual, el convenio final de método alterno tiene aparejado ya la ejecución. Esto es que si la gente incumple, lo que hayas puesto una cláusula, por ejemplo, de embárguense bienes, no sé, algún tipo de clausulado específico, el juez lo va a revisar y lo va a ejecutar, va a ordenar que se realice eso precisamente. Y no creo que haya ninguna oposición de los juzgados correspondientes en virtud de que el documento que se realiza y tiene el nombre de convenio final de método alterno es un convenio totalmente legal, totalmente firme y que reúne todos los requisitos legales, ¿verdad? Muy bien. Licenciado Francisco, cuando estamos hablando de que las partes van a elaborar esta parte del convenio, esta parte del acuerdo que quieren hacer 2 personas involucradas,
¿Ustedes qué casos han visto que han sido más exitosos, que le puedan decir a las personas que nos están viendo, casos más recurrentes, pero que han sido casos exitosos y algo que nos pueda platicar respecto a esto? Bueno, es un sinnúmero de asuntos que han sido exitosos, con mucho gusto lo digo, porque bueno, en materia penal, pues imagínate que soluciones tu conflicto en 2 horas, algo que te llevaría un año, o que te voy a platicar una historia, por ejemplo, hablando de penal, sí. te voy a poner un ejemplo de cada uno, voy a tratar de ser muy Sí, breve. claro. No, el Muy tiempo breve. que guste, licenciado, no hay problema. Sí, Aquí, ahorita. que no pase hasta a en la noche, ¿no? que no ¿verdad? pase, Yo sigo hablando los y- problemas son los que vienen, nosotros Bueno, no. rápidamente, Entonces, voy a puede estar platicar aquí. una historia. Un viaje que hacemos a Autlán de Navarro, un muchacho por la noche se brinca una barda, se roba unas bases de una maceta. Yo lo cuento muy seguido esta historia porque me parece muy significativa, muy demostrativa. Se roba unas bases de macetas, son unos alambres para poner las macetas encima, con un valor aproximado de 500, 600 pesos. Pero lo hace en la noche, entonces el señor, por las características del robo, no alcanza fianza. Y bueno, señor, es un joven, tiene, creo que, no recuerdo, que era 21, 22 años, tenía 6 meses detenido. El propietario de la finca, de la casa, ya ni se acordaba. Entonces el juez lo invita a ver si puede, porque es viable, lo invita a ver si podemos llevar a cabo una mediación. Cuando viene el señor dice, yo ni sabía que el joven estaba detenido. A mí ya la mamá me pagó las bases de las macetas y obviamente él no alcanzaba fianza por la posición en que se encontraba ese delito, ¿verdad? Entonces le dice, oiga, y bueno, ¿le debe algo? No, no me debe nada, queda satisfecha la reparación del daño. Oiga, ¿y usted le otorga el perdón? Sí, por favor, tiene 6 meses el muchacho con 21 años detenido en la cárcel por robarse. Hizo muy mal, definitivamente, es reconocerlo. Y el muchacho se compromete a no volverlo a hacer, etcétera, etcétera, y se le otorga la libertad al día siguiente. A mí me parece un caso exitoso porque ese joven puede otra vez reintegrarse a la sociedad, ya aprendió su lección y de alguna manera en muy corto tiempo con nosotros, a través de los métodos alternativos, solucionó su conflicto y aprendió que no lo debe de volver a hacer. Y obviamente recibió el perdón por parte del ofendido. Este es un tema penal, pero también tenemos temas que son clásicos de los arrendamientos, donde yo dejo de pagar la renta porque se me atrasó y no pude pagar. Y mi casero, pues de alguna manera ya se empieza a molestar porque ya me atrasé un mes, ya me atrasé 2, ya le pago la mitad de un mes y del otro no. Entonces, esos también son muy recurrentes en el instituto y son exitosos porque, si bien es cierto, va a ser voluntario. Yo no es que sea una persona que me dedique a estar dejando de pagar la renta, sino tuve un conflicto y me comprometo a que lo voy a pagar y firmo un convenio y hasta autorizo a que se ponga una cláusula de ejecutoriedad donde se me establezca que si dejo de pagarla de aquí en adelante, pues podré ser yo sacado del departamento, ¿verdad? Obligatoriamente dentro de mi cláusula de ejecutoriedad. Entonces, están exitosos porque hay la voluntad de las partes de solucionar el conflicto. No es que haya sido algo que yo haya buscado, no soy un delincuente, ¿verdad? O como es el caso de los choques, Jessica, porque son clásicos que tú vas manejando y tristemente se te atraviesa otro coche y hay lesiones y eso, y son exitosos porque fue un accidente. Así realmente, es, ¿no? licenciado. Es momento de hacer una pausa. Le comparto los teléfonos de las oficinas del Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco, 380-0000. Ahí usted también puede llamar y lo van a atender con mucho gusto. Aquí en el estudio de C7, 3030-5307, estamos esperando sus llamadas. No se mueva, regresamos. C7 Mediación. C7 Mediación. Seguimos en C7 Mediación y para terminar este ejemplo que nos puso el licenciado del aspecto penal, licenciado Roberto, nos hablaba en el corte de algo muy importante, no se requiere fianza a través de los métodos alternos. Platíquenos. Así es, efectivamente, Jessica, para el trámite de mediación en materia penal, la persona, si le piden algunos requisitos, esto es que la persona no tenga ningún antecedente penal, que no haya sido sentenciado y la sentencia ha causado estado en algún tipo de delito, ¿verdad? Que sea su primer método alterno en un año calendario. Esto es que no puede llevar a cabo varios métodos, siempre y cuando sea la persona inculpada, ¿verdad? En un año. Pero lo bueno que tiene este método alterno es que es muy ágil, es rápido. En materia penal, por parte del Instituto de Justicia Alternativa, es totalmente gratuito, no se ocupa fianza alguna, esto es que no ocupa ningún tipo de documento para depositar algún tipo de cantidad para que puedan tener su libertad o algo.
Y el otro es que la gente quede sin ningún antecedente penal. Esto es También que queda muy únicamente como un simple error de la vida que tuvo esa persona y bueno, haciendo el método alterno, cumpliendo la obligación que hacen y que firman en el convenio de método alterno. Esto es que es la reparación del daño, la otra persona le otorgará el perdón liso y llano y con esto quedará totalmente sobreseído la causa criminal sin ningún tipo Y de eso es antecedente. muy importante porque puede continuar con su vida normal sin los problemas que a veces tiene que dar con el antecedente penal. Exactamente. Gracias. Nos habla la señora Manso y nos dice, yo tengo 4 años viviendo en un departamento, el dueño ya murió y la persona que se quedó a cargo quiere que desocupemos el departamento. Yo quisiera que me orientaran, ¿qué puedo hacer? Bueno, ahí la persona puede acudir con nosotros con todo gusto para realizar una mediación, una conciliación, invitando a la otra parte, a la persona que la está por ahí llamando a que lleguen a algún acuerdo y formalizarlo de manera legal ante el instituto. Ese convenio, como posiblemente sea en materia civil, se podría elevar a sentencia precisamente y tener ese nivel de sentencia ejecutoriada. Recuerden, los servicios del IJA no cuestan, acudan por favor porque es una manera de solucionar conflictos. Blas, tienes más llamadas. Claro, y sobre todo decirle a usted que hay un compromiso de nuestros participantes y del Instituto de Justicia Alternativa que, dado el número de llamadas, probablemente no podamos contestar todas, pero hay un compromiso de buscarlos en el instituto, licenciado, Así es. licenciado Francisco, para poder aclarar cualquier duda que haya quedado pendiente en este programa. Entonces, bueno, le hacemos la invitación para que acuda al instituto si no pudimos leer en este caso. En el caso de las llamadas, dice una señora que estuvo en Puente Grande. Ella estuvo presa en Puente Grande y salió por condiciones pues, de que no era una detención legal o fue una detención ilegal. Y su otra pregunta es, ¿qué pasa con su historial penal? Bien. Y si puede haber mediación ahí. Bien, sí, sería muy interesante ver qué tipo de delito y quiero entender que no se ha dictado una sentencia porque salió por una detención ilegal y está firmando, está en proceso todavía, entonces nada más habría que checar qué delito es precisamente, si es viable de entre los que no nos prohíbe el artículo 5º, claro que sí, y además no le quedarían, si logramos llevar a cabo esa mediación, pues no le quedarían antecedentes penales. La señora Medina, tengo unos vecinos muy ruidosos y hablamos a la policía y dicen que no pueden hacer nada porque están en su casa. Yo quiero saber hasta dónde están mis derechos y los de ellos. La fiesta dura hasta 4 días, son 3 vecinos diferentes, pero todos hacen, se juntan a la fiesta los vecinos y se la pasan en grande. Saludos a los licenciados. Muy bien. Yo creo que ahí la persona también puede acudir al Instituto de Justicia Alternativa o algún centro privado para solicitar un método alterno e invitar a las partes que vengan y lleguen a una solución pacífica. Definitivamente es un asunto comunitario, pero también hay reglamentos municipales precisamente de convivencia, de buen policía, de algunos de ellos, y precisamente se trata de que la gente, aunque sea su propiedad, tiene que tener una cierta normatividad que debe de vigilar y también el derecho de una persona llega hasta donde no afecta el derecho de la otra parte. Entonces posiblemente pueden llegar a una solución a través de un método alterno ante el Instituto de Justicia Alternativa. Y que no tengan miedo, señora Medina, si usted gusta, llame y será una persona del instituto quien vaya a invitar a sus vecinos. No necesariamente tiene que ir usted a invitarlos, ellos se encargan de reunir a las dos partes. Blas, más llamadas por ahí. Tiene una llamada que dice que tiene una sobrina que tiene problemas de alimentos. Quiero entender que el asunto es de la pensión alimenticia, ¿no? Parece que la persona no quiere o el esposo no quiere solventar esos gastos. ¿Hay mediación en esta Sí, situación? por supuesto. Esto es muy interesante porque no solo a ella se le va a dar la certeza, sino a él también de la convivencia. Podemos llevar a cabo un convenio de alimentos, custodia y convivencia. Entonces le va a dar certeza también a él para la convivencia con el menor. Claro que sí se puede, con mucho gusto. De hecho, son los casos más recurrentes, ¿no? En el instituto. También son muy recurrentes. El asunto de la custodia, convivencia, alimentos. Alimentos es lo más recurrente, pero normalmente pues se establece también la convivencia. Vienen, oye, yo quiero pedirle alimentos al papá del menor, y obviamente pues cuando viene el papá también dice pues que yo quiero verlo. Es clásico, ¿no? Que claro, no te doy porque no me dejas verlo. Digo, ya hablando de casos prácticos. Y es cuando se le da certeza a ambos, ¿verdad? A los padres. Y de esta manera pues voluntariamente los dos pues firman ese convenio donde dice, bueno, yo lo voy a ver tales días y me comprometo a darte X cantidad mensual, ¿verdad? Muy bien. Otra llamada. Al morir el padre dejó un poder para hacer escritura.
¿Es válido hacer compraventa con el contrato o qué se puede hacer para vender la casa? Definitivamente un poder está sujeto a que la persona esté viva. Al fallecer la persona, el poder, bueno, no tiene ya vigencia y deberá hacer su trámite sucesorio correspondiente ante un juez de lo familiar para que ahí nombren una albacea y esa albacea ya pueda hacer la venta correspondiente. Mientras tanto, no es posible vender. Después de hacer ese trámite a nivel judicial, si sigue habiendo conflicto a nivel familiar, Así es. pueden ya Con todo sentarse en la gusto. mediación. Así es. Aquí hay una señora que dice que tiene 3 nietos y que su hija es adicta, que en el caso de la hija, la Procuraduría Social no le ha podido resolver el asunto de la custodia, los alimentos y el trato pues con sus nietos y con sus hijos. Ahí la Procuraduría Social, ¿qué papel juega con relación al Instituto de Justicia? Y bueno, y contestando esta llamada también. Sí, habíamos comentado al inicio, y bueno, y siempre se ha dicho que los métodos alternativos tienen que estar basados en varios principios, y entre ellos está pues el principio de voluntariedad. Habría que platicar con la hija, en este caso, y con la abuela, y bueno, hay que ver si hay un padre, habría que ver el caso en específico. Sí se pueden tocar esos temas, pero hay que tomar muy en cuenta al Consejo Estatal de la Familia también, que participaría, sin olvidar también, pues obviamente, el visto bueno de la Procuraduría Social. Cada uno de esos casos habría que ver qué otras atenuantes tiene por ahí, para verificar realmente que sea factible, pues que se pueda dar la custodia a la abuela, o es un caso muy especial que con mucho gusto lo podríamos atender. Licenciado Roberto, pide una persona a orientación. Nos cuenta que el día 3 de febrero en Acatic, su sobrino lo agredió verbalmente, amenazándolo por visitar a su hermana. Destrozó los vidrios de su camioneta. La persona agredida puso una demanda, pero siempre lo están amenazando. ¿Se pueden sentar estas dos partes cuando hay un grado incluso de violencia? Claro que sí. Bueno, el artículo 5 de la Ley de Justicia Alternativa señala que delitos no se permiten llevar a cabo en método alterno, en mediación. Pero que viene señalando por ahí la persona, que es daños a las cosas y el de amenazas, bueno, esos sí son susceptibles de método alterno. Con gusto puede acudir al Instituto de Justicia Alternativa para solicitar un método alterno, y si no, podría acudir también ante la agente del Ministerio Público o ante el juez de lo criminal y solicitarle que cuando es la fecha en la cual la brigada itinerante acudirá por ahí a ese juzgado, y ahí esperarnos para solicitar el método alterno y con todo gusto hacer la correspondiente mediación. Okay. Vamos a los Pregunte juzgados. fechas en el juzgado local, pregunte cuándo van personal del Instituto de Justicia Alternativa, aproveche estas entrevistas para que se solucione su sí. Y por último, el Infonavit le están depositando menos de lo que tiene derecho. ¿Se puede hacer algo? ¿Sentar a lo mejor a las dos partes? Bueno, Dependencia de gobierno cuando son dependencias de gobierno regularmente no se puede ahí, porque hay una instancia ya que es el Tribunal de lo Administrativo, ¿verdad? Más bien ahí es un problema administrativo que ya debe de verlo directamente ante el Instituto de Infonavit y ya con ello llevar una solución. Aquí más bien se trata de que sean entre particulares los conflictos, entre particular empresa, empresas, pero no entre autoridad y ciudadanos. Para eso existe el Tribunal de lo Administrativo del Poder Judicial del Estado. En este caso, es importante reiterar lo que estaba comentando precisamente mi compañera Jessica, que a veces las personas no quieren implementar algún tipo de acuerdo con las partes o llevar algún trámite porque piensan que van a tener contacto con las personas y probablemente ahí se genere o se desencadene otro problema. Entonces es muy importante que nos puedan explicar cuál es el método para que la persona esté tranquila de que no va a tener que ir a buscar a los agresores incluso. Sí, vamos a tratar de explicarlo brevemente. Yo tengo un conflicto, voy al instituto, solicito el servicio, ¿verdad?, con Roberto, porque es mi vecino. El instituto gira una invitación confidencial, sin mencionar el conflicto en la invitación. A una fecha posterior, acudimos los dos a esa fecha que establece el instituto, y ahí es donde se lleva a cabo la mediación. Por lo tanto, yo no tengo contacto con Roberto hasta en tanto estoy ante el instituto, ante el mediador o conciliador en este caso, para llevar a cabo la solución de mi conflicto. Entonces, es muy sencillo, muy práctico, muy ágil y definitivamente muy eficiente. Sinceramente, hay un gran número de conflictos que llegan a su solución. Licenciado Roberto, 30 segundos Sí. para hacer la invitación a la gente que acuda al Instituto de Justicia Alternativa. Bueno, definitivamente que se den la oportunidad de generar la cultura de la paz. Esto es precisamente
evitar un conflicto y solucionarlo de manera ágil, rápida, gratuita, y evitarse los andares de una averiguación previa o de un juicio que desgraciadamente en algunos trámites son dilatorios. Aquí es ágil, como les digo, aproximadamente 2 horas una sesión y llegan a la solución de su conflicto. Bienvenidos y vayan al instituto, por favor. Muy bien. Licenciado Francisco. Bueno, rápido. Yo quiero comentar que no hemos denotado que el principal problema, obstáculo que se enfrentan los conflictos es la falta de comunicación. Muy bien. Muy bien. Punto. Ambos invitados, pues muchísimas gracias, licenciado Francisco Menéndez, licenciado Roberto Gutiérrez, por esta invitación que hicieron atento a nuestro programa y tratar de invitarlos a una nueva sesión con nosotros. Gracias y Muchas por gracias. supuesto, muchas gracias a usted. Lo esperamos el próximo martes en C7 Mediación a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Pásela muy bien. C7 Mediación.